este acto conmemorativo con todos ustedes. Saludamos a las autoridades presentes, a las autoridades del IES, Toribio Luzuriaga, del cual somos egresadas, y para nosotros es un privilegio que nos hayan permitido hacer esta breve reseña histórica. Primeramente, preguntarnos por qué estamos acá un 24 de marzo y por qué memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo de 1976 se dio inicio a lo que fue la última dictadura militar en nuestro país, el llamado proceso de reorganización nacional. Una fecha clave que nos atraviesa, nos interpela hoy en nuestro presente y que se constituye como uno de los hechos históricos más importantes de nuestra historia argentina y también más sensibles dentro de la sociedad. Si bien hubo anteriormente una serie de golpes de Estado antes de 1976, este es diferente, va a ser diferente por la magnitud de su violencia y porque se llevó a cabo un operativo militar de persecución y extinción, lo que se llamó la guerra contra la subversión mediante el terrorismo de Estado. En el año 2002 se va a sancionar la ley 25.633 que establece y decreta el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia, en conmemoración a todas las víctimas del proceso militar. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Nacional, junto con todas las instituciones educativas, promueven jornadas de reflexión como estas para poder incentivar el desarrollo y el ejercicio de la memoria. La memoria no solo como un ejercicio cognitivo, sino como generadora de espacios de reflexión y de concientización acerca de un hecho tan trágico como este. Asimismo, también se dispone luego, mediante la Ley de Educación Nacional en el año 2006, la inclusión de distintos saberes y contenidos dentro de los currículos. O sea que nosotros, como profesionales de la educación, como profesores de historia, como mi compañera y yo, tenemos la enorme responsabilidad de incentivar a esas jornadas de concientización, justamente para poder enseñar a estas generaciones y a las generaciones que vienen lo que significó este golpe de Estado, ¿sí? La historia nos construye y nos constituye. Sería muy difícil poder lograr entender o comprender este golpe militar sin hacer un repaso y tener en cuenta distintos hechos a nivel mundial y a nivel nacional que marcaron y que de cierta forma permitieron que se desarrolle este golpe militar. A grandes rasgos podemos decir, entre esos hechos importantes, la Revolución Cubana, 1959, que fue un punto de inflexión en lo que es la historia de Latinoamérica y también que fue una gran movilización para los jóvenes que se vieron en ese momento motivados buscando nuevos proyectos de liberación nacional. Los jóvenes que se van a emerger en ese contexto como nuevos actores y protagonistas de la historia y se van a manifestar mediante lo que fueron los movimientos estudiantiles. Los jóvenes de nuestro país, los jóvenes argentinos de esa época, comenzaron a militar desde distintos puntos, desde distintos sectores, ya sea de izquierda, ya sea mediante el peronismo, reclamando y poniendo en cuestión al poder político y al poder económico de ese momento. También tenemos un mundo que se encontraba sumamente tensionado por lo que fue el enfrentamiento del bloque de Estados Unidos con el capitalismo y la ex Unión Soviética con el comunismo. Por lo tanto, también todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica se encontraban adoctrinadas por lo que fue la doctrina de seguridad nacional estadounidense. Como verán, comienza de esta forma un plan de persecución y exterminio a los que eran marxistas, comunistas, a los rebeldes, a los estudiantes, a los que pensaban diferente. Se habla en ese momento que el enemigo no se encontraba a fronteras afuera, era un enemigo interno y había que eliminarlo. Como se darán cuenta, todos estos agentes, estos factores que involucraron de cierta forma a todo el mundo, fueron propicios para que entonces en toda Latinoamérica, a partir de 1950 hasta 1990 aproximadamente, se desarrollaran las dictaduras del Cono Sur. La experiencia argentina entonces no va a quedar ajena a todo esto, sino que por el contrario va a ser regulada y de cierta forma encauzada por estos hechos a nivel mundial que de cierta forma contribuyeron a que esta dictadura se llevara a cabo.
Si ahora vamos a nuestro plano nacional, podemos decir que el golpe militar del año 76 se inscribe en una lista de golpes militares anteriores que comenzaron en el año 1930, cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control, el dominio político, expulsando a quien estaba como presidente en ese momento, que era el doctor Hipólito Yrigoyen. A partir de este momento, de 1930 en adelante, comienza una nueva etapa en la historia argentina, lamentablemente, de distintos golpes militares. Las Fuerzas Armadas irrumpían y tomaban el poder político. Si seguimos avanzando un poco en la historia, 1955, otro golpe más, ahora por lo que se llamó la Revolución Libertadora. Pero lo que notamos en este golpe es que la magnitud de la violencia se iba acrecentando. Muchos habrán escuchado hablar de los bombardeos de Plaza de Mayo, por ejemplo. Y así seguimos, por ejemplo, con lo que fue el gobierno de Onganía. Y acá se hace una brecha muy importante a tener en cuenta. El gobierno de Onganía fue un gobierno muy censurista, muy represor. Todos habrán escuchado hablar de la noche de los bastones largos, lamentablemente. Pero también vemos que la visión que tenían las Fuerzas Armadas en ese momento va a cambiar. Ellos no van a dejar de ser esos instrumentos que sacaban del poder a una persona para entregárselo a otro, porque ellos van a presentar de ahora en más un proyecto de país, un proyecto político, un proyecto económico y sobre todo un proyecto social. Durante este gobierno de Onganía, así como hubo censuras, así como hubo represión, también hubo un cambio en la sociedad. La sociedad va a comenzar a manifestarse y a unirse, como por ejemplo lo que pasó del Cordobazo, la unión de los estudiantes con los trabajadores. Y nosotros, a nivel regional, tuvimos lo que fue el Mendozazo. Entonces, este golpe militar de 1976 va a cambiar también la historia argentina. Va a ser un antes y un después. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo un operativo militar muy distinto, de persecución y extinción de todos los opositores al sistema, al orden, lo que se llamó la guerra contra la subversión. Este gobierno, esta junta militar, va a empezar a desarrollar el terrorismo de Estado, a infundir el terror en la sociedad desde distintos puntos de vista y va a utilizar lo que va a ser primeramente declarar el estado de sitio permanente, la disolución del Congreso Nacional, restringir las actividades de los partidos políticos, de los sindicatos, de los gremios, van a intervenir universidades, van a restringir actividades y expresiones artísticas y culturales, se van a crear los centros clandestinos de detención, se va a utilizar una metodología cruel de torturas, secuestros, asesinatos, apropiación de menores y lo que fue la desaparición forzosa de personas. Ahora bien, contrario a lo que la mayoría piensa, ¿sí? Y según investigaciones recientes, no solamente hubo una persecución a aquellas personas que eran militantes o que estaban dentro de prácticas guerrilleras. Hubo una persecución contra distintos tipos de personas que quizás eran familiares, amigos, estudiantes o que simplemente estaban en la agenda de una persona que era considerada subversiva. Por lo cual encontramos en esta lista de gente que lamentablemente sufrió esta dictadura a obreros, estudiantes, amas de casa, profesionales, intelectuales, actores, periodistas, religiosos, hasta niños. Antes de finalizar, me gustaría decir, antes de entregar las palabras a mi compañera, decir que es obligación de todas las instituciones republicanas poder permanentemente recordar este hecho tan trágico de la historia argentina, justamente para desarrollar lo que es el ejercicio de la memoria, pero principalmente para poder demostrar a estas generaciones y a las generaciones que vienen las terribles consecuencias que trae aparejado la sustitución de un Estado de Derecho por la práctica o la aplicación de la fuerza ilegal ejercida por quienes toman el poder político. Nosotros luchamos contra una sola cosa, el olvido. Un país que no tiene memoria está condenado a repetir historias como estas. Y por otro lado decir que la historia y la enseñanza de la historia no se nutre ni se fortalece en el odio.
Nosotros, como historiadores, como profesores de historia, no contribuimos a que haya dos bandos separados enfrentándose dentro de la sociedad, sino todo lo contrario. Nosotros queremos justamente la unidad de la sociedad bajo una sola bandera, la bandera de la memoria, la bandera de la verdad y la bandera de la justicia, en defensa de lo que son los derechos humanos, la democracia y el orden republicano. Gracias.